Bueno, como les dije en el final del video número 2, de la parte 2 de la introducción, estamos ante una crisis de los patrones que organizaron la hegemonía de Occidente, del capitalismo financiero globalizado durante las últimas décadas, ¿no? Desde los años 90 en adelante, basados en el retroceso del Estado a expensas del avance de las empresas privadas y los mercados. Y no los mercados productivos, donde la fuente de ganancia era el intercambio de bienes industriales, sino de los mercados financieros, donde la base de la ganancia es justamente la ganancia financiera. No son los productos los que producen dinero. Cuando uno dice productos se está hablando de trabajo humano, es decir, hay más inclusión social, sino que es el dinero el que produce el dinero. Es la reproducción de los seguros, de los derivados financieros, de las cotizaciones a futuro, de todo lo que implica la especulación, ¿no? De lo cual ha dado cuenta inclusive el cine en películas como La Gran Estafa, etcétera. Hay algunos documentales que vamos a ver también a lo largo de la cruzada. A eso se agrega la crisis de los organismos que sostuvieron ese modelo agotado, Fondo Monetario Internacional, Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio, que no ha tenido ninguna presencia en esta última crisis de los aranceles al comercio internacional. Y a esto obviamente va acompañado porque cuando hay un proceso de transición hegemónica, es decir, se pasa de que un sistema fundado en una potencia es la que tiene la hegemonía y la va perdiendo y se va desplazando a otro sistema y a otra potencia, esta nueva potencia es China y este nuevo sistema es donde la autoridad política disciplina y regula los mercados y no a la inversa, que es donde los mercados tienen más poder que la autoridad política. Cuando hay una crisis de este tipo, de esta magnitud, sus efectos son sistémicos, es decir, tiene derivaciones, tiene consecuencias, tanto al exterior del modelo de los Estados Unidos o del eje atlántico, noratlántico, como al interior de su sociedad. Estos efectos son sociales, políticos y económicos. Efectos económicos. La economía estancada, porque los Estados Unidos, con todo ese proceso que fuimos viendo de desplazamiento del capital industrial a los territorios asiáticos, dejó de ser el taller del mundo para comprarle al mundo, es decir, dejó de venderle productos industriales, radicó en otras latitudes los adelantos de la industria y pasa a ser una economía de servicios que compra. Y tiene el déficit comercial más grande, obviamente, de toda la humanidad, porque ha dejado de fabricar, sino que le compra al mundo. Entonces uno dice, pero ¿y entonces por qué no está en crisis y sigue siendo una gran potencia los Estados Unidos si tiene semejante déficit? Porque, como hasta ahora venía manejando la moneda única con la cual se basaba y se organizaba todo el comercio internacional, es decir, había contratos de exclusividad para el intercambio de petróleo con Arabia Saudita, por ejemplo, hacerlos exclusivamente en dólares. Cuando Libia, un país que no aceptaba el dólar como moneda única, sino que pretendía fijar nuevos contratos con Europa, viene una intervención externa financiada desde el exterior y derroca al régimen de Muammar Gaddafi y destruye, desarticula la estatalidad de ese país para debilitarlo, etc. Bueno, les decía, efectos económicos. La economía estancada ya no puede contener a toda la sociedad de los Estados Unidos. Por eso esto deriva en consecuencias sociales. Es decir, el gran sueño americano, ese sueño de pertenecer a una clase media
con capacidad de ser propietaria de una casa, de un auto, de las vacaciones, de una medicina prepaga, de la universidad de los hijos y de buenos colegios para los hijos y de buenas vacaciones, todo eso a través del endeudamiento de por vida, por supuesto, estamos hablando de endeudamientos en créditos y en tarjetas con el sistema financiero por décadas, 30, 40 años, lo mismo que la compra de automotores, etc. Es decir, muy dependiente del sistema bancario, quienes pueden formar parte de ese segmento de la población que hasta hace 20 años era la mayoría de la población de los Estados Unidos, el anglosajón típico de tez blanca, porte físico de una estatura considerable, etcétera, determinados gustos, determinadas preferencias, determinados niveles de consumo, de pertenencia, características aspiracionales como clase social, hoy se ha convertido en una minoría. Porque cuando uno suma, quizá la primera minoría, pero cuando uno suma la población afrodescendiente, la población latina, la población islámica, la población oriental, la población hindú, uno se da cuenta que eso ya no es más la mayoría de la sociedad estadounidense, sino que es una minoría intensa, con capacidad de formar opinión, etcétera, pero no ya la mayoría. De ahí el endurecimiento de las políticas migratorias. De ahí la necesidad de que las políticas migratorias sean cada vez más duras. ¿Por qué? Porque no hay trabajo para todos. No hay capacidad económica del sistema económico para incluir a todos. Y entonces ahí comienzan a surgir los discursos supremacistas. Ustedes fíjense que hasta la elección de Obama, que es electo a finales del año 2008, Obama, un presidente de raíz afrodescendiente también, un cambio de paradigma muy grande en la cultura política, cívica de los Estados Unidos, el voto latino, por ejemplo, se identificaba con el voto afrodescendiente para decir, somos las minorías que reclamamos ser integradas al sistema del anglosajón típico y nos identificamos con lo que expresa la figura, el semblante de Barack Obama. Obama no logró satisfacer esas expectativas porque la marcha de la crisis ya era irreversible. Es más, bajo la presidencia de Obama se producen todos los golpes blandos en América Latina, de los cuales vamos a hablar después, desde el primer ensayo que fue en Honduras en el año 2009 hasta el derrocamiento de Dilma Rousseff, el lawfare, es decir, la guerra judicial, la persecución judicial contra Lula, contra Rafael Correa, contra Evo Morales, contra Cristina Kirchner, etc. Entonces les decía, hay consecuencias económicas, hay consecuencias sociales y eso deriva en consecuencias políticas. Es decir, una polarización política entre demócratas y republicanos tremenda, que se expresó entre Trump y los demócratas en la primera presidencia de Trump, después pierde Trump porque se maneja muy mal en la pandemia, pero después se recupera. ¿Por qué? Porque el gobierno demócrata de Joe Biden en Estados Unidos no logró satisfacer ninguna de las demandas ni de las promesas incumplidas hacia la sociedad. Al contrario, estancó la economía de los Estados Unidos y lo lleva a guerras. ¿Por qué? Porque cuando hay límites económicos y ya no hay territorio por conquistar, porque se está hablando de la globalización y el mundo tiene límites, ya no se podía invadir otro planeta, así como se generó todo el colonialismo y el imperialismo para aumentar la influencia sobre nuevos mercados, sobre nuevos territorios, al llegarse al límite de la globalización, que es la que controla a todo el mundo, o a la mayor parte del mundo, hace falta conquistar territorios extraplanetarios. Como eso es imposible por el momento, ¿qué es lo que sucede? Primero, el sistema implosiona hacia adentro porque encuentra sus límites, ya no hay lugar para todos y genera tensiones al interior. Pero si no,
¿a dónde va a buscar la tasa de ganancia si ya no la puede obtener en nuevos territorios? En la carrera armamentista, en la guerra, como sucedió con la Segunda Guerra Mundial para salir de la crisis de 1929. Muy bien. Por eso, la guerra de la OTAN contra OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde Atlántico Norte, Estados Unidos, Canadá, Atlántico, Europa Occidental. ¿Contra quién? Contra Rusia. ¿Por qué? Porque se pensó, primero porque Rusia es un país que nunca quiso adherirse a ese sistema occidental de vida desde la presidencia de Putin a principios de los años 2000 en adelante. Y segundo, porque Rusia es aliada fundamental de China y debilitar a Rusia implicaba quebrar esa alianza y debilitar a China. De la misma manera que aproximarse a las fronteras chinas a través de Medio Oriente y también a través del Indo-Pacífico, tratando de fortalecer a Taiwán. Taiwán, abro un paréntesis, porque no lo dije en las clases anteriores. Taiwán es el nombre que adquiere una comunidad que habita la isla de Formosa, es una isla muy pequeña del mar del sur de la China, de 250.000 habitantes en su momento, hoy obviamente muchos más, que es donde se refugia el gobierno capitalista que es desplazado por Mao Zedong en 1949. Queda una especie de enclave capitalista que China lo considera parte de su territorio, pero que Estados Unidos lo alimenta para poder confrontar con el sistema comunista de China, porque los Estados Unidos siguen pregonando que es una autocracia, que no se respetan los derechos humanos, etc. Ustedes imagínense que los Estados Unidos, donde una parte ínfima de la población concentra el grueso de la riqueza, ahí, entre comillas, sí se respetan los derechos humanos de la población que está cada vez más hundida, y en China, que saca a millones, cientos de millones de personas de la pobreza, por lo tanto adquieren más derechos, tienen más demandas, tienen más reclamos por su dignidad, eso democratiza a la población, sube el nivel democrático de la población, ¿no? Eso para la propaganda occidental es autocrático, porque hay un partido único, pero hay un partido único porque la milenaria tradición cultural de China no necesita el pluripartidismo, porque con esa autoridad ejercida por el Partido Comunista, como antes la ejercía el Partido Republicano y como antes la ejercían los emperadores de las distintas dinastías, tienen la flexibilidad suficiente como para ir cambiando de política. En cambio aquí, en Estados Unidos, donde nosotros tenemos dos partidos y en algunos casos tres opciones electorales, pero todas financiadas por los mismos fondos de inversión y los mismos intereses financieros y los mismos lobbies y los mismos laboratorios y las mismas empresas de armamento y las mismas cadenas de medios y las mismas cadenas de alimentos, tanto legales como ilegales, las organizaciones de armamentos y de fármacos, allí la política la ejerce el poder financiero, gobierna el Partido Demócrata o gobierna el Partido Republicano. Además, cuando los costos de campaña son de millones de dólares, una autoridad electa, ¿en nombre de quién, de qué intereses va a gobernar? ¿De el ciudadano que lo votó o del interés financiero que le solventó su campaña? ¿Mm? Así que basta de engaños con que aquí está la democracia y allí está la autocracia, porque es absolutamente falso esa dicotomía. Pero les decía, cierro paréntesis entonces, se polariza la sociedad de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Los republicanos hacen una alianza muy grande entre dos sectores, el sector de Donald Trump y el sector de Elon Musk,
que es el principal financista de la campaña, Elon Musk tiene un presupuesto que supera el PBI de varios estados latinoamericanos, juntos. Bueno, pero ahora se han peleado. ¿Por qué? Porque Trump dice, vamos a subir los aranceles al comercio internacional, y Trump, que está absolutamente ligado a la cadena del comercio internacional, le encarece sus productos y por lo tanto se distancia de Trump. Es decir, hay un sistema que se resquebraja desde el punto de vista internacional porque pierde su guerra con China y desde el punto de vista interno por todas estas divisiones que vamos viendo en su sistema económico insuficiente, en su sistema social segmentado, estamentalizado, y de su sistema político que está profundamente maltrecho. Entonces, esto debilita obviamente la posición de los Estados Unidos, pero frente a esa pérdida de hegemonía en el mundo, ¿qué hace? Se repliega sobre lo que tiene más cerca. ¿Qué es lo que tiene más cerca? América Latina. Por eso refuerza sus sanciones a Venezuela, refuerza sus sanciones a Cuba, refuerza sus políticas de expulsión de la migración. Y por eso necesita países aliados que le entreguen sus recursos. En este caso, Ecuador, que tiene un gobierno de derecha, Paraguay, que tiene un gobierno de derecha, y un gobierno de ultraderecha radicalizada, como el gobierno de Milei en la Argentina, que está haciendo todo lo posible al decir, mi ídolo es Margaret Thatcher, entrega el Atlántico Sur al Reino Unido, al decir, nos alineamos con Estados Unidos, los Estados Unidos necesitan litio, necesitan tierras raras, necesitan energía, Argentina se la va a proveer. Así que hay una pérdida muy grande de soberanía. Ahora, todo esto, bueno, abro otro paréntesis, porque ustedes fíjense que alguien me podría decir, bueno, pero si un país como la Argentina o una región como América Latina deja de estar subordinada al imperialismo norteamericano, corre el riesgo de volver a quedar sometida, esta vez al imperialismo de China. Sin embargo, cuando hubo que proveerse de vacunas, los países que nos proveyeron de vacunas no fueron los de los grandes laboratorios mercantilistas, sino los gobiernos de Rusia y de China de manera gratuita. ¿Por qué? Porque consideraban a las vacunas en el momento de la pandemia como un bien social universal y no como un bien de mercado como lo hacían los laboratorios occidentales del capitalismo. Y ustedes fíjense que entre un gobierno de derecha como el de Trump y un gobierno socialista como el de Cuba, o un gobierno progresista antiimperialista como el de Venezuela, hay la misma distancia ideológica que entre un gobierno comunista como el de China y un gobierno de derecha como el de Perú, en espejo. Y sin embargo, ¿qué hacen Estados Unidos con Cuba y con Venezuela? Los sancionan, los bloquean, los aíslan para crear una crisis humanitaria y que sea el propio sufrimiento del pueblo el que reclame a las autoridades de esos países. ¿Qué hace China con Perú? Construye un megapuerto como Chancay, en las afueras de Lima, que beneficia tremendamente el desarrollo, que está a punto de construir, porque ya está el contrato firmado, un ferrocarril que conecte el puerto de Chancay en el Pacífico con el puerto de Santos en el sur de Brasil, en el Atlántico, y que disminuye cuantiosamente los costos y los tiempos del tránsito comercial en el Pacífico a través de una red más de la ruta y la franja de la seda, el proyecto originado en Chile. Cierro paréntesis. Es decir, una gran economía como la China, pero que no ejerce un control
un sometimiento de tipo imperialista. Firma acuerdos comerciales y de inversión, pero no indica cuáles tienen que ser los ejes de la política de cada uno de los países. No le dice, tenés que ser como yo, tiene que gobernar quien yo diga, como sí lo dicen los Estados Unidos, saboteando cada uno de los gobiernos que no le son afines. Clara y contundente diferencia entre la actitud de cada uno. Teniendo en cuenta además que estos países han apoyado la lucha argentina por Malvinas, apoyan al Estado de Palestina, apoyan el levantamiento de los bloqueos de Cuba, de Venezuela, están haciendo acuerdos para garantizar un mayor desarrollo pacífico en el continente africano, etcétera, etcétera. Muy bien. Frente a esta crisis de la hegemonía de Occidente, que demuestra claramente que no hay lugar para todos, porque la economía se ha contraído mucho y ha perdido capacidad en el mundo, también ha perdido capacidad política. Hoy los grandes acuerdos políticos son supervisados por el eje asiático, no por el eje estadounidense. Produce discursos supremacistas. Por eso, cuando la propaganda occidental quiere hacer aparecer como enemigo a China, ustedes vieron que quien está propuesto para ser embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, que es un cubano anticastrista, antirrevolución cubana feroz, dijo, y si tienen alguna duda, van y googlean Peter Lamelas, declaraciones sobre la Argentina en el Senado de Estados Unidos. Él dice que su principal objetivo va a ser impedir que la Argentina se relacione con China, porque China es el archienemigo. De la misma manera que ya la anterior jefa del Comando Sur tenía como objetivo militar evitar la relación de China con América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren reeditar el clima de Guerra Fría. Quieren reeditar aquel clima de los dos opuestos. Sin embargo, esta etapa de la humanidad no tiene nada que ver con aquella Guerra Fría de la segunda mitad del siglo XX, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en aquel momento no había dependencia entre el bloque capitalista y el bloque socialista. Eran dos universos completamente desconectados, tanto en lo ideológico como en lo económico. Ahora, ¿por qué hoy no es así? Porque Estados Unidos radicó sus empresas en China, tiene intereses en China. China fabricaba los productos que antes fabricaba Estados Unidos y se los vende a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos depende del comercio con China y China depende del dinero que los Estados Unidos le paguen por ese comercio. Y el dinero que le han pagado lo reconvierte en títulos de la deuda de Estados Unidos. Entonces, ni a China le conviene que se desplome la economía de Estados Unidos, ni a Estados Unidos le conviene que se desplome la economía china. Es decir, hay una relación de interdependencia y de cierta necesidad de cooperación. Y al mismo tiempo la diferencia con aquel otro momento de la historia es que no emerge solo China, está emergiendo la India, está emergiendo Turquía, está emergiendo Irán y está apagándose la llama de la Unión Europea. Y aquí, por lo tanto, más que una bipolaridad, hay una especie de proceso de construcción de una multipolaridad de distintos actores y de un sistema alternativo que está creciendo como el sistema de la franja y la ruta, la organización de Shanghái, los BRICS, BRICS Plus, porque es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero además todos los países que fueron invitados, entre los cuales estaba la Argentina, que fue anexada, digamos, a los BRICS durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, pero después
Milei decidió quitar a la Argentina de los BRICS, restándole la posibilidad de estar en ese mundo emergente, en ascenso, etc. En este marco se produce la guerra de Ucrania, que si uno lo mira desde el punto de vista estrictamente del derecho internacional, de lo jurídicamente, del aspecto estrictamente jurídico, hay un Estado que ocupa el territorio de otro Estado, Rusia, Ucrania. Pero resulta que esta guerra se inscribe en un proceso mucho más amplio. El primer punto es entender, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a cortar aquí y voy a poner un video mucho más corto, exclusivamente con los puntos que tienen que ver con la guerra, el conflicto en Ucrania. Muchísimas gracias.